Texto preparatorio virtual de laboral, tercera semana. Sentencias. CL 1749 del 2021, del 2021. CL 7882 del 2015. 759 del 2011. 759 del 2015. Voy a hablar sobre el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad en materia laboral, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional y 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Este principio consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídica. Cuando una norma admite varias interpretaciones, ha expuesto esta Corte que para la aplicación de la favorabilidad deben presentarse además dos elementos, a saber, la Corte Constitucional. Primero, la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello en función de la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica de una u otra interpretación. Y segunda, la efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, que sean aplicables a los supuestos fácticos concretos de las disposiciones normativas en conflicto. El principio de favorabilidad se presenta en caso de duda sobre la aplicación de dos o más normas vigentes de trabajo que regulan la misma situación fáctica. La favorabilidad opera entonces no solo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. Sobre su aplicación ha dicho este Tribunal Constitucional lo siguiente, el colombiano. Se aplica en aquellos casos en que surge duda en el operador jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho gobiernan la solución del caso concreto. En estos eventos, los cánones protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador o al afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social. El texto legal así escogido debe emplearse representando el principio de inescindibilidad o conglobamiento, es decir, aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sean admisibles escisiones o fragmentaciones, tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido. El legislador desarrolló el principio de favorabilidad en armonía con el criterio de conglobamiento en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo en los siguientes términos. Normas más favorables. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. En acuerdo con el anterior precepto, el artículo 20 del mismo cuerpo normativo expresa conflictos de leyes. En caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, se prefieren aquellas. Cabe precisar, sin embargo, que el criterio de inescindibilidad o conglobamiento no es absoluto, y por ello admite diversas limitaciones atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad analizables en cada caso concreto. Sobre el principio de indubio pro operario, que es favorabilidad en sentido amplio, lo entiende la Corte, se dijo en la jurisprudencia ya citada, que implica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso permiten la adscripción de diversas interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo, generando duda en el operador jurídico sobre cuál hermenéutica escoger. En esta hipótesis, el intérprete debe elegir la interpretación que mayor amparo otorgue al trabajador. Mientras el principio de favorabilidad en sentido estricto recae sobre la selección de una determinada disposición jurídica,
El principio indubio pro operario lo hace sobre el ejercicio interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido normativo de una disposición jurídica. Para la Corte, la duda que da lugar a la aplicación de los principios de favorabilidad e indubio pro operario debe revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería dable que ante una posición jurídicamente débil deba ser la más sólida, bajo el argumento que la primera es la más favorable al trabajador. En ese orden, la seriedad y la objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de las interpretaciones. En efecto, la fundamentación y solidez jurídica de las interpretaciones es la que determina que la duda se cierna sobre el operador jurídico, sea como tal una duda seria y objetiva. Igualmente, la Sala precisa que la duda que surge en este contexto es de carácter normativo. Por esa razón no es posible la utilización de estos principios en caso de incertidumbre sobre la ocurrencia de un aspecto fáctico, esto es, en el escenario de la prueba de los hechos. Es menester aclarar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la distinción que se presenta entre los principios de favorabilidad e indubio pro operario. Sin embargo, debido a la estrecha similitud de ambos conceptos, su confección en el artículo 53 superior ha empleado una terminología única para expresar sus alcances. Así, ha dispuesto que la favorabilidad opera no solo cuando existe conflicto entre dos disposiciones jurídicas de distinta fuente formal o entre dos disposiciones jurídicas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola disposición jurídica que admite varias interpretaciones dentro de los parámetros de razonabilidad y partiendo de la jurisprudencia y doctrina pertinentes. El principio de la condición más beneficiosa. El operador judicial debe acudir al criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa en favor del afiliado o beneficiario de la seguridad social para analizar los asuntos sometidos a su conocimiento. Tanto la Corte Constitucional como la Sala de Declaración Laboral de la Corte Suprema de Justicia han sostenido que el principio de condición más beneficiosa se encuentra plasmado en la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la legislación nacional. La Corte Constitucional, en la construcción de dicho principio, señaló en la sentencia C-168 de 1995 lo siguiente: de otra parte, considera la Corte que la condición más beneficiosa para el trabajador se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no solo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador, es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro ordenamiento superior, el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, precepto que debe incluirse en el Estatuto del Trabajo que expida el Congreso. De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se haya regulada en distintas fuentes formales del derecho, ley, costumbre, convención colectiva, etc., o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar la norma de escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera entonces no solo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. La norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21 contempla el principio de favorabilidad así: en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador.
Dicho principio difiere del de indubio pro operario, según el cual toda duda ha de resolverse en favor del trabajador, porque en este caso tan solo existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas interpretaciones se ordena prohijar la que resulte más favorable al trabajador. La anterior providencia ha sido reiterada por la Corporación en posteriores decisiones, entre otras en sentencia T-290 de 2005, la que hicieron las siguientes precisiones. El principio de la condición más beneficiosa se complementa con el de favorabilidad, consagrado expresamente en los artículos 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, para ampliar el espectro de protección de los derechos del trabajador. De acuerdo con el último en mención, frente a la interpretación disonante de una o varias normas que regulan de una manera diferente el mismo supuesto de hecho, el operador jurídico está obligado a escoger la más favorable a los intereses del trabajador. Así, a juicio de la Corte, la favorabilidad opera entonces no solo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el principio de la condición más beneficiosa encuentra respaldo en el ordenamiento constitucional y en los convenios sobre derechos humanos laborales ratificados por Colombia, en particular en el artículo 53 superior y el artículo 19.8 de la Constitución de la OIT, respectivamente. En ese sentido ha señalado lo siguiente. Como lo ha puesto de presente esta corporación en otras ocasiones, el legislador tradicionalmente ha protegido la condición más beneficiosa, aunque la misma no se haya expresa y claramente instituida en una norma o precepto legal, ello mediante la consagración de regímenes razonables de transición que procuran mantener los aspectos favorables de la normatividad social modificada o abolida y proteger los derechos adquiridos o las expectativas legítimas de los trabajadores o afiliados a la seguridad social. Al igual que al establecer categóricamente tanto el constituyente como el legislador que la nueva ley no puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores, resalta la Sala. Para el presente caso, afiliados y sus beneficiarios, conforme se desprende de lo expresado en el último inciso del artículo 53 de la Carta Superior y del artículo 272 de la Ley 100 del 93. Es por lo dicho que al interior de esta Sala de Casación se ha venido aceptando la condición más beneficiosa como un principio legal y constitucionalmente aplicable a asuntos de seguridad social, en especial en materia pensional. Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad. Es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa, y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19.8 de la Constitución de la OIT que en ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio, de una recomendación para la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio de la recomendación. Del mismo modo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia extractó los contenidos fundamentales de dicho principio y explicó las diferencias y similitudes con los principios de favorabilidad e indubio pro operario. La condición más beneficiosa, tiene adoctrinada la Sala, entra en juego no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ello la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia
habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada. A ellos entonces se les debe aplicar la disposición anterior, es decir, la vigente, para el momento en que las satisfizo. En ese horizonte ha enseñado esta corporación que tratándose de derechos que no se consolidan por un solo acto, sino que suponen una situación que se integra mediante hechos sucesivos, hay lugar al derecho eventual, que no es definitivo o adquirido mientras no se cumpla la última condición, pero sí implica una situación concreta protegida por la ley tanto en lo que atañe al acreedor como al deudor, por lo que lo supera la mera o simple expectativa. Los principios de favorabilidad e indubio para operario difieren de la condición más beneficiosa. El primero se presenta en caso de duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo. Las características primordiales son: 1. La duda surge sobre la aplicación de dos o más normas, entendidas estas como un enunciado hipotético al cual se enlaza una determinada consecuencia jurídica. 2. Las disposiciones deben ser válidas y estar en vigor. 3. Deben regular la misma situación fáctica. 4. Al emplearse debe respetarse el principio de inescindibilidad o conglobamiento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo. A contrario sensu, el principio indubio pro operario se presenta cuando frente a una misma norma laboral surgen varias interpretaciones sensatas, la cual implica la escogencia del ejercicio hermenéutico que más le favorezca al trabajador. Además, tiene como particularidades las siguientes: 1. Su aplicación se restringe para aquellos eventos en que nazca en el juez una duda en la interpretación, es decir, si para él no existe, así la norma permite otras interpretaciones y no es obligatorio su empleo. 2. Los jueces no están obligados en todos los casos a acoger como correctas las interpretaciones que de las normas propongan las partes, tanto demandante como demandado. Y 3. No se hace extensivo a los casos en que el juzgador puede surgir incertidumbre respecto a la valoración de una prueba, esto es la que resulta de defecto o insuficiencia en la prueba de los hechos, dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social consagra la potestad de los jueces de formar libremente su convencimiento y no lo sujeta a una tarifa legal de prueba. Por último, la condición más beneficiosa se distingue porque 1. Opera en el tránsito legislativo y ante la ausencia de un régimen de transición. 2. Se debe cotejar una norma derogada con una vigente. Y 3. El destinatario posee una situación jurídica concreta la cual es protegida dado que con la nueva ley se le mejora. Por lo brevemente expuesto se concluye que, si bien todas las reglas en precedencia son manifestaciones palpables de los postulados proteccionistas intuitivos del derecho laboral y de la seguridad social, difieren entre sí porque se reitera la primera se refiere al conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, la segunda alude a duda en la interpretación de una norma y la tercera a la sucesión normativa que implica la verificación entre una norma derogada y una vigente.